Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a una nueva partida. Bienvenidos a Modo Juego. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast en Modo Juego, el número 39. Gracias por estar del otro lado. Hoy, dos imperdibles entrevistas. La primera a los chicos de FSOC, quienes han sacado el gran Pasaron Cosas, Memo Chef y su último juego Infinitivo. Nos hablaron de cómo arman la editorial, por qué el nombre, cómo surge, cómo se organizan y de todos los juegos que han sacado. Y también hablamos con Nati y Cami de Tejiendo Redes, que a través de un posteo sobre las pantallas y el cuidado que hay que tener con los chicos y traerlos hacia los juegos de mesa, bueno, me comuniqué con ellas y de eso hablamos. No se lo pueden perder, gracias por estar del otro lado. Así que, sin más, ya le ponemos play a este nuevo podcast en Modo Juego. Cada vez somos más. Seguinos en Instagram, @modojuegok. Cada vez somos más. Bueno, estamos en este podcast número 39 y quería hacerle una entrevista a una editorial amiga que ha sacado varios juegos, que está, o yo por lo menos la conozco hace relativamente poco y quiero conocerlos un poco más. Estoy hablando de la editorial FSOC y del otro lado lo tengo a Ale y a Juan. No está Nico, ahora veremos por qué, pero primero los saludo a ellos dos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué no está Nico? Bueno, algo para arrancar. Yo soy Juan, para quien no me conoce la voz. Los tres no trabajamos específicamente, no vivimos de lo que es la venta de nuestros juegos. Así que tenemos otros trabajos y Nico entre esos otros trabajos tiene eventos generalmente, así que ahora está en el Unicenter, en un evento. Ah, muy bien. ¿De qué labura? Buenas, yo soy Ale. En este momento está en una avant premiere. Muy bien. ¿De qué? Es como promotor. Ah, Le pregunté y todavía no me dijo. Yo creo que es de 28 años después, pero todavía no nos llegó a contar de qué. O sea, él hace poner así como avant premier, pero también tienen eventos más de fiesta de 15 o de casamiento, donde va, baila un poco, gana buena guita, hace bueno. Viste que aparte tipo de toda su personalidad y ser da para eso, entonces como claro. Aprovecha. Muy bien. Y ahora ustedes, cuéntenme qué hace cada uno ya que no vive de los juegos de mesa. Dale vos, Ale, dale vos. El tuyo es más interesante. Yo desde los 18 años que soy programador. Así que estoy programando en una empresa que se llama Salesforce, que es bastante conocida. Si la gente empezó a seguir a Fórmula 1 desde que llegó Colapinto, seguramente ven bastante cosas de Salesforce porque es auspiciante de la Fórmula 1. Así que estoy ahí hace ya 4 años. Mirá, no sabía que era auspicio. No, bien. No, sí que trabajaba en Salesforce, sí. De todas las veces que charlamos. Yo a Ale lo conozco del secundario, somos amigos del secundario, y yo también soy programador, entonces yo salí programando de la secundaria, y después me fui más para otro lado, como más social, más con un enfoque en lo que estoy estudiando ahora, que es sociología. Y ahora estoy medio de consultor de varias cosas. Como estoy en el sin laburo fijo, sino agarrando algún que otro proyecto que pueda llegar a salir. Ahora estaba peleándome con bases de datos, con programación, a ver cómo normalizar ciertas cosas. Pero... ¿Y ustedes tres de dónde? ¿Ustedes dos se conocen de la secundaria? ¿Y con Nico también o viene después? No, a Nico lo conocí yo primero. Nico y yo y Ale por un año. Nico y yo somos de futsal de sociales, de la UBA. Bien. Y ahí el juego es FSOC, es de
juegos de las facultades sociales. Ah, sale de ahí el nombre. Claro. Sí, O sea, más, del equipo de fútbol sale el nombre de la editorial. no tanto del equipo de fútbol, sino más de la facultad. Es más, Bien. uno va por la facultad y se la conoce como FSOC. No sé. Si para nombrárselo entre pares, ponele, entre compañeros de la facultad, es FSOC. Entonces con Nico ya teníamos una relación que venía de futsal, y a Ale, que en la secundaria jugábamos mucho al fútbol, mismo en los años siguientes seguíamos jugando al fútbol juntos, en otros lugares y demás, le dije, che, venite al equipo de futsal, capaz te guste, no estaba jugando en ningún lugar. Vino, por más que no era de UBA sociales, en ese momento vino y jugó con nosotros, y ahí se conoció con Nico también y pegaron onda. Y bueno, y después surgió todo esto que fue medio una sinergia en donde primero la idea, llamémoslo idea, como más la motivación de ver algo que podíamos hacer con juegos de mesa, vino en una charla con Nico, y al toque al día siguiente le escribí yo a Ale diciendo, che, amigo, pues yo ya con toda la relación que tenía con Ale, ya sabiendo más o menos que le gustaban mucho los juegos de mesa, que tiene un cerebro que puede cranear un montón de cosas de manera abstracta, dije, dale, te voy a decir a Ale. Y ahí se le copó y medio que arrancamos en esa. ¿Y a vos también te copa, Juan, los juegos de mesa de antes? Sí, ¿Arrancaste más de grande? No, yo siempre, o sea, de chiquito ya jugaba juegos de mesa. El tema es que fui conociendo mucho más. O sea, yo no conocía, ponerle todo el mundillo, el nicho que hay, donde hay grupos de mesa y editoriales de acá nacionales, que se crean juegos que son muy buenos también. O sea, capaz no tienen la guita necesaria, el capital necesario como para imprimir en alta calidad como son juegos de afuera importados, pero en la lógica, en la dinámica, en la mecánica del juego está muy bueno. Entonces ahí fui conociendo mucho más de lo que era todo lo que el grupo de juegos más cerrado o más reducido, por el simple hecho de que había mucha gente que le gustaba constantemente, se juntaba a los fines de semana y se junta a los fines de semana a jugar juegos. Mi acercamiento con los juegos vino en la infancia, de tener algún que otro juego y jugar con amigos, pero no tanto de juntarme específicamente, si bien lo he tenido, juntarme específicamente todos los fines de semana a jugar juegos de mesa. ¿Y por tu parte, Ale? Sí, yo desde los 7 años en el barrio donde vivía, los veranos nos juntábamos todos los días, literalmente todos los días, de lunes a lunes, y nos quedamos hasta las 5 de la mañana con 3 amigos, éramos 4 en total, jugando TEG. Era todos los días partida de TEG, todo el verano. ¿Qué barrio? Es un country en Canning. Ok. Y incluso con Juan hemos ido a torneos de TEG. ¿Y? Creo que fue los 25 años de Yatam, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, quedé tercero. Yo gané. Del T1 era. No, yo me anoté al 3, vos al 1. Ah, ¿vos jugaste al 3? No, si jugamos al mismo, boludo. Yo jugué al 3. Bueno, memoria. No, yo gané mi mesa. Gané mi mesa del 3 y fui a la final, y en la final me agarró un ataque napoleónico donde tomé muchas cosas en un turno y dijeron tenemos que pararlo, y en 2 turnos me eliminaron. Así fue. Yo no pasé la primera ronda. No me Pará, acuerdo. hago una pausita y continúo con Ale con esto de la historia de cómo entran los juegos de mesa, desde cuándo. Uno jugó al 1, uno al 3, ¿por qué? Creo que más de lo que tenía cada uno. Yo con mis amigos jugábamos al 3. Cuando nos juntábamos. Yo siempre igual tuve el 3 también, pero hubo una época, a mis 22 años, ponele, creo, 2013, 14, que jugaba virtualmente al TEG. Había una página que se llamaba Tegazo, que armaba torneos, o sea, era una liga, a mí me fascinaba. Y medio que porque aparte de lo virtual me gusta mucho también, entonces encontré un juego que me gustaba mucho y virtual. Y lo jugaba estos torneos, entonces jugaba al TEG 1 ahí, y dije, si tengo chance de algo voy a jugar al TEG 1, porque siento que tengo... Que habían hecho una app en un momento incluso de eso también, Claro. me acuerdo. Y había mucha más gente que pensó lo mismo y te eliminó en primera ronda.
Puede ser. Dijeron, este es el Juan Nahuel de Tegazo. Pará. Vamos a sacarlo. Y saco en conclusión, no sé, la saco, que el peor es el 2. Sí, el 2 incluso... Me han hablado del 2 que tiene avioncitos, que tiene diferentes cosas que yo ni lo conozco. Hasta hoy en día nunca vi el 2. No conozco a nadie que tenga el 2. Yo no me acuerdo si lo jugué el 2. Pero sí, me acuerdo del primero que conocí fue el 3. Y después conocí el 1 y dije, mirá, tiene menos cosas. Pero es mucho más sencillo y hasta de a 6 capaz es mejor. A mí me gusta más. Bien. Bueno, después de esta pausa y agradecemos a Yetem, continúo con Ale con cómo entra en este mundo de los juegos de mesa. Bueno, con esos amigos que jugábamos TEG, de repente alguna vez se nos dio por jugar Monopoly y después en la secundaria tuve un grupo, porque con Juan compartimos los primeros 3 años de secundaria, los segundos 3 no compartimos curso, y ahí mi grupo también dio la casualidad de que éramos bastante todos de juegos de mesa. Y nos íbamos, por ejemplo, un fin de semana con parejas a Exaltación de la Cruz, por ejemplo, y al lugar que le alquilábamos decían, che, no pueden hacer joda, y le mostrábamos una foto del baúl de los autos y eran torres y torres de juegos de mesa, o sea, tranquilo que acá joda no va a haber. Y ahí jugábamos Say My Name, Uno, Jungle Speed, todo ese tipo de juegos. Y de a poco, cuando fuimos siendo menos en ese grupo, empezamos a comprar juegos más duros. Cada uno que viajaba por algún motivo afuera, traía algún jueguito de afuera. Yo, por ejemplo, traje el Game of Thrones, creo que fue de los primeros. Y nos empezamos a meter en juegos más duros. Catán también entró en un momento. Carcassonne, y fueron así juegos más duros, juegos más duros, juegos más duros. Y como Juan éramos muy amigos ya en ese momento también, por más que no estábamos en el mismo curso, a veces lo traía, lo invitaba a juntadas con mis nuevos compañeros y jugábamos también. O mismo mi cumpleaños, que veníamos todos, hacíamos mesas de juegos de mesa. Entonces Juan ya sabía que yo tenía una buena ludoteca. Que acá incluso tengo en la oficineta tengo una estantería llena de juegos de mesa. Sí, hasta algunos cumpleaños, capaz los últimos 5 o 6, no me acuerdo. Pero era como ya saber que vamos a la casa de Ale y van a ver, te esperan tipo 20 juegos de mesa para que haga res entre distintos grupos. Y ahí podamos jugar. Está muy bueno eso. Pará, y sumo una anécdota que recién me acordé, que en los primeros 3 años del secundario, Ale, no sé cómo, yo no conocía los juegos de rol, pero no sé cómo Ale diseñó como un juego de rol, o sea, como si fuesen Dungeons and Dragons, pero agarrando la parte del Mu, creo que era un juego de compu, qué sé yo, y hizo como el mismo juego de compu, pero para un juego de rol. Entonces yo tenía mi personaje, otro pibe tenía su personaje, e íbamos en los recreos, tipo diciéndole, bueno, a ver... Han llegado a sacarme las hojas, las hojas de la mochila para jugar ellos mientras yo no estaba. O sea, se viciaron con eso. Así que bueno, Juan también sabía que yo armaba juegos. ¿Y está eso en un cajoncito como para sacarlo o no? No, eran hojas, literalmente hojas Rivadavia, las chiquitas, ¿viste? Las cuadriculadas. Y cada cuadrícula era un lugar, entonces vos tirabas el dado y te ibas moviendo. Y también con el dado era el ataque. Hermoso. No, era terrible. Y también, otra anécdota que me estoy acordando yo, que yo en un momento en San Bernardo, porque mi viejo tenía locutorios allá y íbamos los veranos para allá, se me dio por escribir un juego. Y un día fuimos a una tienda de juegos de mesa, que en realidad era una juguetería, no existían tiendas de juegos de mesa. Y literalmente vimos un juego que yo había diseñado casi exactamente lo mismo. O sea, diseñé un juego que ya existía, básicamente. Así que también ahí me di cuenta... ¿Para cuál, sabes? ¿Te acordás? Comandos, creo que se llama. Comandos, algo así. Que tenías aviones, infantería, tanques. Y incluso yo entré a la secundaria esta a la que fuimos, que se llama la ORT, que es una escuela técnica, porque quería ser diseñador de juegos de mesa. De juegos de mesa, no, de videojuegos. Yo entré para ser diseñador de videojuegos. Así que bueno, terminé siendo diseñador de juegos de mesa, que no está tan alejado. Algo que también teníamos, que ahora me acuerdo, que a veces compartíamos clases en inglés, por más que no estemos en la misma división los últimos 3 años, era que jugábamos al código secreto, que bueno, no está, o sea, es muy manipulable de manera manual sin un juego de mesa. Escribíamos 4 números cada uno y íbamos jugando entre los dos. Eso era divertido también. Hermoso, pará. Y entrando en la editorial, entonces, vos, Juan, fuiste como el nexo para que se pueda crear
FSOC. Sí. Más o menos. O sea, sí, Sí. pero porque diría que sí, porque yo tuve la idea de traerlo a Nico. No sé si a Nico. Pará, ¿y por qué? Ponele, cuando a vos se te ocurre la idea, hablando con Nico, dijiste, Ale, ¿por qué ellos dos? ¿Por qué Nico primero? O sea, ¿por qué nosotros dos con Nico? Porque, o sea, hay muchas cosas que capaz no pueden salir en un podcast. Pero estábamos juntados charlando, somos mucho de charlar en las juntadas con Nico de cualquier cosa, y medio como coincidimos en varias cosas, nos hicimos amigos, pero dentro de nuestras charlas, en una de esas charlas empezamos a hablar de política y no sé cómo llegamos a una conclusión que la política puede ser representada por un juego de mesa, o empezar a pensar como la política representada en un juego de mesa. No desde el lado partidario, porque ninguno es como afín a un partido político, sí tenemos nuestras ideas que se acercan más o menos. Entonces lo que dijimos fue, hay que lograr que la gente juegue un juego de política sin que agarren y diga, vos sos un peronista, vos sos un gorila, vos sos... Bueno, todo lo que sabemos que hay de eso. Sí. Entonces ahí fue, bueno, empecemos a pensar, como hay cosas que son genéricas, que van por fuera de todo partido político, y empezamos a charlar y debatir sobre la posibilidad de lo que sería pasaron cosas, ¿no? Y al día siguiente, ya como más descansados y más despiertos en otras cosas, agarré y le dije a Nico, che, hay valores acá, como hay cosas que teorizamos sobre qué podría ser cada cosa, hay valores que creo que vendría bien que los mire alguien que tenga así los números, como que lo pueda sacar al toque, para saber si hay algo balanceado o no balanceado y que lo empecemos a probar. Y ahí el primero que empecé fue Nani. Dije, sabe mucho de matemática, tiene todo el pensamiento lógico y conoce juegos de mesa. Y al toque le escribí. Y al toque le gustó. Entonces fue como un nexo ahí de posibilidades de qué podría ser necesario para empezar, para crear un juego en realidad, porque después la editorial fue surgiendo. Pará, ¿y Ale, aceptaste el toque o no? Sí, al toque. Yo primero que me encantan los juegos de mesa y todo lo que sea crear juegos. Y me copaba lo que me había mandado Juan. Que incluso era de elecciones de Buenos Aires. Ni siquiera era de elecciones nacionales en ese momento. Eran elecciones de Cava. Estaban todos los barrios separados. No, mirá, ya ni me acuerdo. Recuerdo que había también que había que elegir en la segunda o tercera un presidente y reelegirlo. Y después nos dimos cuenta que no. Y también que hace varios años antes de empezar con esto, creo que un año antes o un año y medio antes, me hice la carta astral. Es una flasheada esto que voy a decir. Me gusta. Pero hablé con la astróloga y la astróloga me dijo, veo un proyecto de juegos. Yo en ese momento me imaginaba videojuegos. Veo un proyecto de juegos que va a ser muchos años de mucho trabajo y después muchos años de recolectar los frutos de ese trabajo. Y al año, o menos que al año, a los meses, me habló Juan de esto. Yo en ese momento ni siquiera lo había asociado. Pero después fueron pasando los meses y me acordé de esto que me había dicho la astróloga. Y nada, está bueno. Mirá qué loco, buena anécdota. Justo tengo una prima astróloga. Nada. Que fue la que le recomendaste vos para que le diga. No. En realidad medio que hay una construcción ahí. No. Bueno, pará, y se juntan y empiezan a cranear. Lo primero que empiezan a cranear es pasaron cosas. Sí, el primero de todo. Porque en sí, el primero es Caripelas. Claro, el primero que sacamos a la venta, fue el Caripelas. Pero todo surge, pasaron cosas. Claro, el primero craneado surge todo en Pasaron Cosas. Medio que vino así de la mano y ahí nos dimos cuenta que había como potencial de armar juegos de mesa. Mismo Nico, que es el que falta acá, es el como que tiene... Yo después me fui enterando, que lo traía más de pendejo también, un proceso creativo, un talento natural. Como que le surge ya pensar una dinámica de juego y lo plasma, tipo el Caripelas es 100% de él, de pensar, che, un juego de memes, hay muchos juegos de memes, ¿qué puede salir? Bueno, los memes tienen muchas caras y las caras son difíciles de imitar. De alguna manera llegó tipo a toda, o sea, en un proceso que puede parecer dificultoso, a él le resulta sencillo, entonces nos dijo la idea y dijimos, che, bueno, está piola, probémoslo. Y
Y el primero que sale a la luz o el primero que sale a la venta es ese, porque habíamos hecho otro antes que nos gustaba más, que es el Excavadores, que ese todavía lo tenemos ahí medio guardado, pero porque cuando fuimos a sacar un presupuesto de ese juego, nos pasaron un presupuesto que nos excedía a nuestras expectativas. Claro, eso justo les iba a preguntar. De empezar a cranear cuando se encuentra con la realidad de vale esto, hacer las cosas, o el tiempo también, porque digo, capaz una cosa es juntarse un viernes a la noche, estar tomando algo, empezar a boludear y de repente sale una idea y Alex, pero después todo tiene que transformarse y formarse en organizarse, en los tiempos, en que cada uno tiene también su laburo, como dicen ustedes. O sea, tuvieron que empezar a ajustar cosas. Uh-huh. Sí. O sea, fue más conocernos, conocernos a nosotros como compañeros, de saber bien qué tiempos podemos llevar cada uno y conocer el rubro, llamémoslo, como todo el ambiente de juegos. Claro. Desde el presupuesto hasta los eventos, hasta la importancia de ir a los lugares de prototipo, hasta las charlas con tiendas, jugueterías, entender que si entras a una juguetería, que es algo muy difícil, que no se le da a cualquier persona, es como pasás a otra, no a otra liga, porque no es desmerecer a los otros, sino a otro tipo de ni siquiera otro volumen. A otro volumen, claro. Y que no es algo que nos desesperamos por hacer, ni mucho menos. Sí sabemos que quienes están ahí ya pueden trabajar 100% de esto, cosa que nosotros, ponele, todavía no. No podemos dedicarnos a esto hasta no tener más o menos un volumen que nos permita sobrevivir, ni siquiera tener ganancias por demás, ni nada de eso. Y ustedes arrancaron, obviamente, disfrutando de esto y diciendo, bueno, vamos a sacarlo, lo sacamos, vemos qué pasa, no vamos a trabajar de esto, pero si podemos hacer ruido y estar en el ambiente está buenísimo. Pero hoy por hoy, ¿continúa ese pensamiento? ¿Creen que pueden llegar a proyectar y poder vivir de esto o tener más ganancia? ¿Cómo lo ven ahora? Ya después de ¿cuántos años de editorial? 4. Casi 4, ¿no? 2022 salió Caripelas. 2022 salió Caripelas. Sí. Y 3 ya nosotros, 3 años del primer juego, pero ya 4 años de juntarnos. De juntarnos, sí. Porque Caripelas salió cuando ya teníamos el Pasaron Cosas más craneado. Pero nada, estábamos balanceándolo. Incluso Pasaron Cosas es lo que es porque tiene 2 años de balanceo. No, y creo que de expectativa sí. No tanto por no por un ingreso superlativo, ni mucho menos, sino por la idea de poder seguir generando juegos, creando juegos, que tengan distintos tipos de lógica. Como los últimos que salieron son más para las infancias. El primero que salió fue como... el segundo fue como una revolución. Yo lo sentí muy así como... algo muy político que tienen juegos de mesa no siempre funciona bien. Y vimos que a mucha gente le gustaba, por lo menos todos nuestros círculos les gustaba, mucha gente que jugaba en los prototipos les gustaba, cuando íbamos a presentar el prototipo les gustaba, y ahí dijimos, bueno, capaz hay gente de los juegos que no les gusta, pero hay otro que sí, entonces saquémoslo, porque nuestra mirada también va por este lado, de queremos que este tipo de juegos no sea tabú, por más que veas un partido que diga partido político o que diga la palabra. Para mí la palabra política es lo que genera como ¡ah! Y es como, no, pará. Entonces, como si... Y hablando de eso de Pasaron Cosas, ¿eso o qué fue lo más difícil de Pasaron Cosas? ¿Lo más difícil en qué sentido? ¿En cuanto a la creación nuestra? ¿En cuanto a la aceptación del público? En cuanto... No, pues me quería agarrar de eso de que no sea un... No un cliché, pero un tabú de que no genere, de que están jugando, yo soy peronista y yo quiero... O sea, creo no que... en la nivelación, después me voy a meter en la nivelación, que quiero saber cómo lo hicieron. Creo que darle el humor, o sea, hacerlo en tono humorístico me parece que es lo que logra al fin y al cabo que no se tome tan a pecho todo. O sea, y también dar la posibilidad de... No solo dar la posibilidad, sino incentivar a que se rolee un poco, porque vos en cada acción tenés la descripción, qué es lo que diría el partido que va a ejecutar la acción, y está bueno que
alguien que votó a Bregman le toque el Partido Liberal y de repente quiera bajar la edad de imputabilidad y te diga el discurso de cómo bajar la edad de imputabilidad. Entonces eso que te saca un poco de tu lugar de comodidad, tu lugar de confort, te hace meterte en el papel de algo que no sos. Creo que eso, o sea, darle el tono de humor. ¿Les pasó que alguien se lo tome en serio y no lo quiera hacer? Sí. No sé si hacer, pero mucha gente ni siquiera lo quería comprar y nos bardeaba en redes. Igualmente todo lo que son bardeos en redes te da exposición, así que bien. Te suma. Claro. No, Bien. en vivo nunca nos pasó, pero porque en vivo nos pasaba esto que decía de, si bien algunas personas veían esto de política con recelo, mucha gente veía el juego y se cagaba en la risa. Y después uno se da cuenta ya en los eventos, en los encuentros, que cuando lo ves hay ideologías para tirar por cualquier lado, como tenés, si me meto un poquito en lo partidario, después lo podés cortar si querés, tenés libertarios, peronistas, del PRO, muy zurdos, muy de izquierda, que van, lo ven y se sienten identificados, con lo cual para mí ese termina siendo el logro de que dice Ale, como tenés una parte de humor, pero tenés una parte de identificación con una corriente de pensamiento, no con un partido. Entonces, nosotros queríamos llevarlo más, o sea, en la discusión en sí salgamos de la lógica de partido político, porque el partido político no representa las ideas que tenemos nosotros. Eso es como un actor necesario que tenemos hoy día, pero que no lo es el todo de las ideas. Vos te podés sentir representado y ver algo que te cae de la risa, o que te indigne, pero que aún así te cae en la risa porque estás representado en una tarjeta y vos te imaginás quién podría decir eso, pero aún así que no te haga, que no te expulse, que no te saque de la escena de no querer verlo de qué trata. Creo que el mayor desafío fue ese. Y el mayor logro a la vez. Claro, y el mayor logro a la vez. Sí, creo que poder decir que hicimos un juego de política no partidista en esta época donde es todo grieta, es un buen logro, digamos. Claro. Les iba a preguntar, desde que lo sacaron en 2023 Sí, después las pasó. Sí. hasta hoy, ¿se dificulta más? ¿La venta? No sé si la venta, jugar, sí, vamos a la venta, a jugar, digo, puesto de la grieta, de estar cada vez más como separado, no. No, jugar no. O sea, el público entendió por dónde iba. Totalmente. Sí, incluso voy a decir algo un poco político, pero el fenómeno Milei, la aparición de Milei, hizo que mucha gente que estaba en la grieta sin querer estar en ninguno de los lados también se meta en la política. Entonces tenías la grieta de un lado y del otro, y después estaba la gente que no le interesaba tanto la política o lo tomaba como tabú. Y la aparición de Milei hizo que esa gente le interese un poco la política. Uh-huh. Bien. Entonces como que tomamos mucho público de eso también. Sí, sí, Como sí. de los tres lados. No está Milei en las tarjetas, ¿no? No hay ningún político. No hay ningún... Ah, no hay ningún político. No. No, pero en su momento, yo no sé si capaz era no periodista, pero tipo influencer Sí. de Líderes de opinadores, pero pero no estaba. No hay ningún político. No hay ni un político. Son todos líderes de opinión, pero no hay políticos. Bueno, pero en su momento era líder de opinión o era economista. Claro, sí, No era líder. sí, pero no. ya lo veíamos subir y dijimos, no lo podemos poner a Milei. No pusimos a nadie por esto mismo que decía, de salir del partido. Sí están en caripelas, igual si uno quiere hacer los... no me sale la palabra, pero bueno, los traslados de ¿Ningún político hay? No. O sea, ¿Carrió no está? no. No hay políticos. Bueno, Son Tenemos líderes de ahí- opinión y medio de comunicación. Nada más. Tenemos pensado una expansión que quizás incluya políticos más adelante, pero Claro, ahora va a salir una expansión que no nos hacemos cargo si alguien termina en algún cargo, valga la redundancia. pero no fuimos nosotros los que bien. los No, metimos. hoy por hoy Pusimos- cualquiera puede terminar en un cargo, así que no hay problema. Claro, sí, totalmente. Bueno, pará. No sé si alguien quería agregar algo de lo que estamos hablando. Yo, una última cosita, porque, perdón si hablo mucho, Leo, vos frename. No, dale. Pero había algo que a mí me había hecho resonar, que dije, nuestro juego no tiene eso y me gusta que no tenga eso, que es
por ejemplo, el Gran Descamisado, si uno lo ve, se nota que es un juego para peronistas. No queríamos hacer un juego para peronistas. Es más, queríamos que sea un juego para toda la gente, sin importar el partido, en donde se sientan representados y puedan jugar entre peronistas, libertarios, de Cambiemos, y que se caen de la risa, porque a fin de cuentas va por otro lado las discusiones. Después en el ámbito... Es que también siento que es un juego en el cual a mí me divertiría ver a un libertario jugando con el... Partido Comunista. Claro, ponele. Sí, es que es la idea. Sí. Y haciendo acciones comunistas. Y creo que eso también es lo divertido. Ver cómo se ponen en ese rol y te cagas de risa. Sí. Y obviamente jugando entre amigos, digo, no, pues capaz pones uno random y se cagan a piñas, pero Sí, si viene alguien de afuera que... Totalmente. que no es la idea. No, totalmente. Pero bueno. ¿Y cómo tomaron el lanzamiento de Caripela? Mirá, el lanzamiento de Pasaron Cosas. Porque fue un boom en su momento. Y sigue siéndolo, pero digo, como que fue mucho más que Caripelas, me parece. Sí, Sí, incluso Caripelas lo sacamos para ya tener un nombre cuando saquemos el Pasaron Cosas. eso iba a decir. Bien. O sea, como que fue un paso intermedio. Pero no fue tanto, saquemos el Caripelas ya, sino que queríamos ser... Fue una jugada. Claro. Fue una jugada. Igualmente todavía Exacto. no teníamos el Pasaron Cosas. Pero fue una jugada, conozcan el nombre, conozcan juegos FSOC, vean el logo, la imprenta. Como que no venimos de la nada. Claro. como- Igual hay que aclarar, el Caripelas es muy divertido, está buenísimo, no es que sacaron uno como para que vean el logo y nada más. Claro. No, obviamente. Pero no se compara con el Pasaron Cosas que en menos de un año vendimos todo lo que habíamos imprimido en su momento. Ah, bien. Sí, no, en términos ahí de la cantidad de copias que imprimimos, lo podemos vender bastante rápido eso. Yo agrego de lo del Caripelas que también fue un tema económico, que era lo que venía diciendo Excavadores, nos re sorprendió cuánto salía. Y dijimos, bueno, vamos por algo que sea más económico, viendo los materiales, viendo cómo salía, vamos por el Caripelas, que sí que ya lo tenemos. Claro. Y ese fue el primero que imprimimos en Salta, que nos lo mandaron y todavía fue el que viste vos, Leo, cuando viniste a casa. Todas las caras Y nos mandaron las planchas. Pará, ¿en Salta lo imprimieron? Ujú. Eran bastante más baratos y nos mandaron las planchas. Y hasta hoy en día Mirá. tenemos que seguir juntando a armar Caripelas porque tenemos las planchas. Que es una tortura ya, Qué pero locura. bueno. Era lo que podíamos pagar en ese momento. Pero gracias a eso después sacaron el Pasaron Cosas. Lo último del Pasaron Cosas, quiero saber la nivelación. ¿Les costó? ¿Cómo fue? ¿Lo tuvieron que cranear mucho? ¿O Ale ahí con el cerebro lo sacó al toque? No me acuerdo. Más o menos fue una mezcla de los tres. Los tres metimos mucho craneo en eso. Hasta que, creo que Nico fue busquemos un valor Sí. a cada atributo. No me acuerdo si fue Nico el que lo dijo. Corregime, Juan, si no. Y le pusimos un valor a cada atributo. Un punto de aprobación valía tanto. Un capital cultural valía tanto. Y así, Le damos el crédito al que no está. Ujú. y así hacemos todos los partidos. O sea, vos agarrás el partido más débil en cantidad de votantes, que es el partido ecologista. Y si vos sumás todos los valores ponderados, te da más que el partido más fuerte. Y están todos en un rango muy pequeño. Porque el que arranca con muchos votantes arranca con más causas judiciales y sin capital cultural. Y el ecológico arranca con 3 de capital cultural, entonces ya te multiplica por 3. Entonces está balanceado de esa manera. Bien, perfecto. Sí, mismo, o sea, después capaz lo que más nos costó de balanceo fue en los testeos, probar cantidad de cartas que recibíamos, cuántas rondas, los medios de comunicación. Me acuerdo que en un momento agarramos y dijimos, por cada ronda de pase tiene que bajar de precio esto, porque si no en la séptima ronda nadie puede comprar un medio de comunicación, por lo caro que sale. Y así, eso para mí fue lo que más nos costó. ¿Y algún político, alguien metido en la política, lo jugó, saben algo o no? No tienen idea de eso. ¿O algún periodista metido ahí? No. Ninguno de los que están adentro. No, nosotros se los hemos llevado a algunos, no sé si políticos. Pero capaz alguno de los que están en las cartas. Claro, de los que están en el líder de opinión, poner a Berkovich se lo llevé yo, a... ¿Cómo se llama este loco que le gusta a Nico? Cazuela, Beto Cazuela. Beto Cazuela. Beto Cazuela, se lo llevamos también. Y después... Después así nombres rimbombantes, por decirlo de alguna manera, no hay.
de políticos. Sí, ponele en el primer evento de Salta que fuimos, apareció una concejala que dijo, yo soy concejal por el partido tal, qué sé yo, me encanta este juego, lo voy a llevar. Yo en su momento trabajé en el Ministerio del Interior, también lo mostré, justo era época de elecciones, entonces ahí lo mostré a los que trabajaban ahí, les gustó, como dijeron, qué piola, qué sé yo. Pero bueno, no sé si Cristina o Milei conocen este juego. Vamos a hacérselo llegar. No, pero, y ahora se lo llamamos a Cristina. Y ya sabemos dónde está. Que ni siquiera puede salir al balcón, por lo menos que pasaron cosas. Se lo subimos de alguna manera, hacemos con un baldecito como hacen los albañiles, ¿viste? Con un dron. Con un dron. Hermoso. Volviendo a lo que es ustedes como editorial, pensando en como que son una editorial joven que viene capaz de, más allá de que les gusta los juegos de mesa, siento que vienen de otro palo y se metieron en este mundo. Digo, ¿los sorprendió o cuando fueron a hacer los testeos, por ejemplo, para el Pasaron Cosas, les hinchó un poco las pelotas? ¿Les pasó eso de, mirá, no sabía que era todo esto, que había que pasar por acá, había que pasar por allá? En algún momento alguno se quiso bajar, de decir, mira, no me da la cabeza, no quiero saber más nada porque esto... No vamos a llegar con la guita, por ejemplo, con el juego ese que decían que no tenían la plata. Son excavadores. Te cuento algo mío primero, que es que yo quería imprimir menos cantidad del Pasaron Cosas, por ejemplo. ¿Y? O sea, yo quería imprimir muchas menos cantidad de lo que Nico y Juan querían. Y nada, como somos... Pero te sale más. Está bien, bueno, pero yo decía, ni loco vendemos esta cantidad. Y como somos democráticos y era 2 contra 1, imprimimos más. Y no salió bien. Así que yo nunca pensé en bajarme, pero sí estaba como más como con más cautela. Claro, pero digo, me agarro de los Juan de que decía que empezaron a ver todo este mundo de que había más editoriales, había eventos de prototipos, había encuentro nacional. Digo, capaz los sorprendió, capaz dijeron, me interesa los testeos de ver cómo ustedes fueron un primer testeo, qué sensación tenían, con qué se vinieron. No me acuerdo si el primero o el segundo. O sea, a mí me sorprendió igual ya de por sí la cantidad de gente que estaba craneando por sí misma juegos de mesa. Creo que medio el conocimiento de un mundo nuevo entra en la etapa de sorpresas. No tuve para mal, o sea, nunca me desmotivó. Es más, yo soy de los que ve muchas cosas y quiere entender por qué o cómo funcionan esas cosas. Entonces en este caso me empecé a meter más en el rubro y empecé a ver qué hacían las editoriales, con quién charlaban, para dónde iba todo. Con Tartese nos fuimos enterando así también, como a con Tartese llegamos, que nos mejoró un montón nuestro proceso de impresión por gente que había impreso. Entonces yo ya sabía que había que charlar con mucha de la gente que ya tiene la experiencia y que ya viene laburando en esto para empezar a trabajar de la misma manera. Entonces no es algo que me desmotivó, sino lo contrario. Si algo que me sorprendió es, nosotros cuando caímos con el prototipo del Pasaron Cosas, caímos con una hoja, 4 hojas A4, todas pegadas entre sí con cinta de papel, y había gente y el mapa dibujado a mano. Y el mapa dibujado a mano. Y había gente que traía un prototipo reimpreso. Y yo lo miré a Ale y dije, nadie va a querer jugar al nuestro, que es tipo 4 hojas. ¿Para dónde fue ese primer prototipo que lo presentaron? Punto de partida. Punto de partida. Punto de partida, bien. Y ahí, no sé, poner ahora tenemos ganas de sacar uno que espero que lleguemos antes de fin de año, que es el Trueque. Ale dice que no. No creo, para mí requiere mucho balanceo ese juego. Pero bueno, veremos. Ale ya dijo que era democracia esto. Así que fíjate. No, igual como es netamente, tiene mucho de la cabeza de Ale encima, seguramente terminemos ahí consensuándolo, más que siendo mayoritario. Creo que va a ser el primer Eurogame, si bien no somos de Europa, ¿no? Pero tomo el nombre de los tipos de juegos, el primer Eurogame que vamos a sacar. Ese nivel de dureza tiene. Eso iba, que cuando hablan de Eurogame, ¿a qué se refieren? Que tiene recursos, que construís cosas, que tenés que
hablar con otros jugadores. O sea, tiene muchas cosas sacadas de juegos que jugamos. Obviamente le dimos una vuelta a todas esas cosas que incluimos. Incluso tiene elementos bastante únicos también, que no conozco ningún otro juego por lo menos. Pero bueno, tiene muchas estrategias y modos de juego que tomamos de juegos de Eurogames, justamente de juegos duros. Pará, ¿y de qué va? Ahora me lo vendiste así. Es de trueque. Dale. No trueque 2001, sino trueque de... Le dijo el nombre. Imagínatelo, Leo. Te lo resumo rápido. Cada jugador es un poblado que genera un recurso. Hay 4 recursos. Bien. Aparecen situaciones en todas las rondas y hay que pasar la situación, cada uno individualmente. Pero antes de pasar la situación, que te pide una cantidad de recursos, hay una fase de intercambio entre los jugadores para que intercambie recursos, porque vos generas solamente uno, para tratar de que todos lleguen a pasar la situación. Y después de eso, bueno, si la pasás tenés un premio, si no una prenda, digamos. Y después está la fase de desarrollo, donde desarrollas tu poblado. Comprando edificios, llamando pobladores, construyendo casas. O si querés ganar puntos, comprando artefactos, que son la única forma de ganar puntos junto con pasar la situación. ¿Y hace cuánto lo vienen craneando? No sé si principios de este año o fines del año pasado ya. No. ¿Más? ¿Pues? Más. Yo iba a decir principio del año pasado. Bueno, tenemos después del COVID, viste que Sí, la medida de tiempo no está clara. El lapso. Hay que buscarlo, ¿no? Claro. ¿Cuánto se juntan ustedes? ¿Cada cuánto tiempo están organizados? ¿O por Meet? ¿Siempre presencial? Siempre presencial. Una vez por semana quedó. Al primer año empezar las juntadas, dijimos hay que fijar un día y horario. Y una vez por semana. ¿Y se respeta? Casi siempre. Hoy ponele que Nico trabaja, no. Estamos acá. Pero nos vemos el sábado ya, que tenemos un evento en San Telmo, así que se podría decir que el día laboral, porque ahora también empezamos a cobrar solditos mínimos, complementarios. ¿Por los juegos? Por los juegos, sí. Fue como, bien. Bueno, dediquémosle un poquito más a esto y yo que vengo más o menos con los números y todo eso, dije, ahí ya saqué más o menos una manera para guardar para reinversión y lo demás, lo que no es gasto, nos queda a nosotros. Bien. Después viene Memochef. ¿O me estoy comiendo alguna en el medio? No. ¿Cómo surge Memochef? O sea, porque hay un cambio radical de lo que venían sacando. Nico. La respuesta es Nico. La mente creativa de Nico, se le ocurrió ese juego, nos copó la idea. ¿Pero ustedes a todo lo que dice Nico le dicen sí o...? No, hay un montón de cosas que... Han pasado filtros. Puedo mostrar el drive del laboratorio de juegos FSOC y hay 40 carpetas de los 4 juegos que sacamos. Pero no, o sea, cuando se le ocurre algo y nos copa y nos llama la atención, sí, le damos para adelante y esto fue uno de esos casos. A Nico se le ocurrió el juego, dijimos, che, está muy bueno, es algo de infancias, que no tenemos público de infancias. Sí, o público por lo menos fijo. No fijo, que no sigue en redes, si uno lo piensa. Pero sí, Nico es el proceso creativo de la gran mayoría de los protos y de los que tenemos publicados, 3, se podría decir. ¿Infinitivo también? Infinitivo también. Él es el proceso creativo como digamos de, che, se me ocurrió una idea, pim, pam, pum, y después vamos y lo testeamos entre todos. Claro, tira un audio no ordenado. Lo bajan a tierra. Lo bajamos a tierra, decimos, che, esto puede ser así, esto puede ser así, Pará, Sí. me gustó eso. ¿Audio de cuánto? Nada, primero es, manda un audio de, che, se me ocurrió el juego, y te deja ahí en suspenso un rato. Ok. Y después te manda un audio de 30 segundos o 1 minuto o 1 minuto y medio a lo sumo. Ah, No, ok. No, pensé que era de 7, 8 minutos. No, él no tiene tanta paciencia como para mandar un audio de 7 minutos. Y nada, y lo tira y ahí el toque decimos, che, pueden ir por acá, no pueden ir por acá, che, no me parece para nada. Y bueno, lo vamos hablando y el martes cuando nos juntamos ya lo tratamos un poco más. ¿Siempre se juntan en un mismo lugar o van variando? Vamos variando. Vamos variando. Ok. La casa de algunos siempre, pero vamos variando. Por épocas estuve más mi casa, por épocas hubo más la de Nico, una época la de Ale. Y ahí me meto un poquito más. ¿Los 3 están en pareja? Sí.
Los tres conviviendo encima. ¿Qué onda? La pareja con esto. En un momento... Con FSOC, conjuntarse con... Conjuntarse no hay drama, porque incluso a veces se suman y están un rato en la charla o en la misma cena, porque siempre cenamos. Pero en un momento tuvimos, pues, yo por mi parte tuve problemas porque teníamos que armar fichitas del pasaron cosas y ya se nos explotaba la cabeza. Y Juan, me imagino, por la cantidad de espacio que ocupaban los juegos, o Nico también, cuando tenía las cajas de los juegos. Sí. Es un tema, pero siempre con cariño. Nunca algo que No, de mala manera, digamos, como que siempre nos apoyaron. Y eso también los incentiva a seguir, el apoyo de la pareja. sí, obvio. De la pareja, Te doy el pie para que hablen bien, dale. amigos, familiares. Bueno, incluso están mencionadas en los agradecimientos que pasaron cosas junto con tantas otras personas como la gente que nos ayudó, de los influencers, Ujú. amigos que lo probaron. En la carta de agradecimientos de las primeras copias pasaron cosas, nos abrimos bastante y bueno, están agradecidas. Sí, pero no, tienen un rol importante. Y del mundo, cuando entraron al mundo de los juegos de mesa, al mundo, digo, ya estar participando activamente, ¿con qué se encontraron? ¿Qué les gustó? ¿Qué nos gustó? Bueno, en mi visión es el mismo cambalache que dijiste vos. A mí me gustan los cambalaches igual, no lo estoy diciendo de manera peyorativa o negativa, sino que cada uno medio tiene pinta de, las editoriales tiene pinta de ser una persona, no los conozco tanto en profundidad como me gustaría, pero cada uno como tiene mucha pinta, o cada una tiene mucha pinta de ser una personalidad propia y muy distinta a las demás, que creo que ahí lo que une es el juego de mesa en sí. Entonces me gustó eso, me gustó que no sea alguien, no sé, más estereotipados de ciertas maneras, sino como muy diversa, toda la gama que hay de juegos de mesa, desde, no sé, se me fue el nombre, de Pepo, que tiene un personaje que vos lo ves y decís, "Chi, ni en pedo", te imaginé haciendo un juego de compostate. Hasta Juli de La Pulga, que ya tiene un montón de juegos, entonces ahí ya ves toda la amplia gama de pensamiento de que gente que jugó juegos de mesa en su infancia y mucho seguramente en su adolescencia, mucho más de lo que hicimos nosotros, y ahí terminó. Medio me gusta ese cambalache, me gusta esa diversidad y que no sea, qué sé yo, de Vir, que no conozco la cara de Vir, del señor de Vir, sino conocer caras de las editoriales propias. Y agrego también el compañerismo, como que nunca sentimos que alguien no quiere darte una información de algo, ni darte una mano con algo, porque estamos todos en la misma. Bien, perfecto, sí. ¿Y el evento, el primero fue el de Salta, el que fueron ustedes? No, creo que antes fuimos al de Adrogué. Fuimos al de Adrogué, pero... sí, con el Caripelas. Con el Caripelas. Sí, al de Adrogué. Y antes de vender fuimos de visitantes, o sea, el año anterior. Bien, hermoso. Pero después el primero donde llegamos se pasaron cosas, sí, fue Salta. Sí. Fue Salta. Y ahí también, bueno, primero se encontraron con un evento, un mega evento que la verdad habrá sido también mella en ustedes haber ido ahí. A Salta, el viaje, el stand. Sí, medio que no conocíamos nada, y por lo que nos habíamos visto en Almirante Brown solo con el Caripelas, dijimos, esto nos puede salir muy mal, veamos qué pasa. Como estamos, como muchas de las cosas igual, si nos lo ponemos a pensar de cómo hicimos esta editorial, puede ser definido de esa manera, como la impresión de 1000 pasaron cosas es, esto puede salir muy mal, o la podemos estar viendo, como se dice ahí. Y nos fue bastante bien, ahí nos dimos cuenta de la importancia de los eventos, de los encuentros nacionales. Y no nacionales también, porque fuimos ahí a La Plata y fue alto encuentro. El de Rosario ahora tiene pinta. No fuimos nunca a Rosario, así que vamos a ir por primera vez al encuentro que nos recopa. Perfecto. Y desde que comenzaron como editorial hasta ahora, ¿en qué crecieron? En parte en estar un poco más ordenados. Todavía tenemos charlas de eso, pero que Juan maneje las finanzas, que Nico maneje las redes, son como, bueno, los roles de cada uno en realidad.
Y también ya haber hecho juegos nos da una pauta de un prototipo poder llegar a plasmarlo en un juego de verdad más rápido. Eso, saber qué pedirle al diseñador. También tuvimos la suerte de encontrar un diseñador increíble. Mismo las charlas que tenemos cosas para mejorar, pero con las imprentas. Pero creo que eso, el proceso de ya haber creado juegos como que te da cancha para hacerlo más rápido sin bajar la calidad. O sea, y no por ser más rápido va a ser peor. Bien, vamos rápido, que lo nombramos por arriba, el mismo Chef. ¿Qué repercusiones tuvieron de ese juego que era para los más chicos? No tuvimos críticas negativas, todas positivas. Se ha probado en escuelas también. Ah, bien. Y nada, cuando se lo prestamos a la profe para que lo pruebe, nos da devolución después y hasta ahora la verdad bastante positivo. También tenemos Obris que lo van probando. Bien. ¿Y el Infinitivo? El último juego. ¿Qué me pueden decir? Véndanmelo. Son 3 juegos en uno. El primero te aparece 1 o 2 o 3 palabras, dependiendo qué tarjeta sea. Y vos solo puedes decir verbos terminados en el infinitivo que te aparezca, que es ar, er o ir. O cualquier otra palabra que no sea verbo, pero si decís un verbo sí o sí tiene que ser ar, er o ir. Lo cual ahí en el lenguaje uno no se da cuenta, pero cotidianamente estás diciendo constantemente verbos, así que es un juego preparado para hacerte caer directamente. El segundo juego es en la frase, una frase de 5 palabras, ponele, y una vocal. Y vos tenés que leer esa frase con esa vocal. Y el tercero es la misma frase, o capaz un poquito más corta, solo que da vuelta. Entonces vos tenés que entender el idioma, debe tener algún nombre, pero el idioma da vuelta, llamémoslo. Y así va sumando puntos, ¿no? Es un juego, es un party game, se puede jugar de muchos. Es divertido ver cómo no sabemos hablar muchas veces. Me incluye. Sí, en la red de ustedes también suben videos de jugándolo la gente y es divertido. Sí, se caga de risa la gente que lo juega. Así, y de ese también buenas repercusiones. Medio que todos muy didácticos nos dijeron. ¿El Infinitivo muy didáctico? Para profes de lengua creo que va perfecto. Claro, me dijeron medio ahí en clase de lengua. Aprendemos también que es un infinitivo. Vio la luz en el evento de La Plata y la verdad que bastante bien. O sea, la gente preguntaba, que comentaban bastante, así que hasta ahora primeras repercusiones bastante buenas. Bien, ¿hace cuánto lo sacaron? ¿Cuándo lo sacaron? En abril, creo. Abril, ya llevará 2 meses. Bien. Perfecto. Y todos estos juegos que estamos nombrando, ¿dónde lo pueden conseguir la gente? Lo pueden conseguir en varios lugares. En tiendas, en varias tiendas de juegos de mesa, en nuestra página que es juegosfsoc.com.ar. Si no, nos pueden hablar por Instagram, que es juegosfsoc, y también contestamos ahí al toque. Y si no, no sé si hay algún lugar más, Mercado Libre. Yo tiro las tiendas. Rincón de Hermes, el Mac, no sé qué, del Unicenter. Hay uno de Unicenter. Perro Verde, Adventurama. Entelequia, Jugandera, Ludogonia, Abracadabra creo que también. Abracadabra, Torito Juguetería. Y ahora se llevó uno, para que lo voy a nombrar, pues se lo llevó hoy. Sí, si querés andar con otra pregunta. El Excel está full, ¿eh? Sí. Es Juegos LPR de La Plata, así que gente de La Plata que esté escuchando esto, ya pueden comprar sus juegos de Juegos FSOC ahí en La Plata. Espectacular, buena venta. Bueno, ¿qué se viene para este año? ¿El euro y alguno más? ¿O antes del euro otro? Estamos con protos. ¿Van tranqui? Estamos probando. Estamos con proto. Ahora vamos a sacar una expansión también del Pasaron Cosas. ¿Qué trae? No es nada novedoso más que nuevos líderes de opinión y medio de comunicación. Bien. Lo novedoso capaz son las acciones que van a hacer, que son distintas en su gran mayoría. Como es un juego que podés hacer muchas cosas, dijimos, bueno, que haya otro tipo de cosas que se pueden hacer. Bien. ¿Le agregan una mecánica o
Un plus. En realidad, ofrecemos que se pueda reemplazar los líderes de opinión y medios que están ahora por estos nuevos, o mezclar, o como quieran, Ok, que estos son influencers y canales de streaming. me gusta. Claro. Pero dentro de las acciones hay capaz una nueva mecánica que no estaba en el otro juego. Sí. Bien, hermoso. Y después, nada, tenemos un montón de protos ahí. De protos. Sí. Y de ideas que no están transformadas en protos por ahora. Pará, y ahora me olvidé de vuelta, puta madre. El que me nombraste. El trueque. Cavernícola. ¿Trueque? No. Creo que No. excavadores. Excavadores. Ah. ¿Qué onda ese? Y era un juego que salía más o menos lo que salía al Pasaron Cosas. Y dentro de nuestro diagnóstico y feeling lo tenemos que empezar a probar más en lugares de protos. No es un juego que llame tanto la atención. O sea, como es un juego con mucho material, pero con una dinámica que por lo menos a mí, en lo que yo pienso, no llama tanto la atención como lo llamaría el Pasaron Cosas. Pero bueno, nada, tenemos que definir. Nada, es un juego ya diseñado encima. Tenemos que definir bien qué hacemos con ese juego. Sí. Que nunca lo charlamos, pues lo dejamos ahí cuando nos enteramos lo que nos podía llegar a salir. Pero porque es de tamaño grande también. Después, una de las cosas que aprendimos fue eso. Hay que diseñar tamaños medio estándares y dependiendo de qué es lo que busquemos. Como ahora, los últimos que intentamos sacar es sin tablero, sabiendo que es un costo grande. Ese es la mayor traba, el tema de la producción, el costo y todo eso. O sea, para nosotros no lo fue, al menos. Sí, a la hora de pensar los costos es una traba. Y creo que es la mayor, si lo pensás de esa manera. Pero para nosotros no, porque ya con el Pasaron Cosas nos pasaba que por más que tenga un tablero grande y sea un juego grande, la gente le re gustaba y lo veíamos y fue como una apuesta de inversión donde nos salió bien. Entonces yo creo que si el mismo juego te llama y te dice, che, jugame. No, si el mismo juego a la gente le gusta y las editoriales tienen la oportunidad de poder invertirlo, son cosas que yo lo haría al menos. Bien. Después en tema costos con imprimir afuera o imprimir acá y demás, para mí no varía tanto, pero bueno, nada, eso es más. Perfecto. Bueno, chicos, les quiero agradecer por la charla, por el tiempo y por todos los juegos que sacan, que son, a mí me gustan, los jugué, hemos jugado Memo Chef, ya me tienen que dar otro porque está gastado con los peques. Bueno, bien, te guardamos uno. Pero sí, muy muy lindo todo, así que nada, les agradezco, repitan de vuelta las redes sociales por donde los pueden estar ubicando ustedes. El Instagram es JuegosFSOC, la página es juegosfsoc.com.ar, el TikTok es JuegosFSOC, nuestro mail es gamesfsoc. No nos pregunten por qué les pusimos games, pero ya lo habíamos hecho y no creamos otro. Y el YouTube es lo mismo, JuegosFSOC. Perfecto. Bueno, Juan, dale la última. ¿De qué juega cada uno? ¿En qué? ¿Fútbol? ¿Y de qué estamos? Ah, Obvio. nada, está bien. Arrancamos hablando de fútbol, ¿de qué juega cada uno? Yo soy un extremo rapidito. Y yo en cancha 11, a esta altura, meteme en la cueva, te digo. Mándame 2. Antes corría. ¿Pero los tres jugaban en la cancha 11 donde jugaban? No, futsal. No, cancha de 5. Futsal, por eso. Futsal juego de último. Y yo arriba. ¿Y Nico? Nico Taja. ¿Arquero? Sí. Arquero rápido. ¿El más calentón? No. De los tres, ¿quién es el más calentón? No. Dale, uno se salta a Chaveta. Nico. Yo he puteado a un árbitro bastante fuerte, pero fuera de eso soy tranquilo. Sí, Nico puede ser. Pero somos bastante tranquilos los tres. Yo también me he sacado, pero poco. Creo que somos bastante tranquilos justo los tres. No tenemos ninguno que agarrar. El más calentón puede ser Nico. Bueno, vamos perfecto. a dejarlo ahí, ya que no está acá. Para defenderse. Bien, perfecto. Bueno, entonces, después, quien escuche, a ver si en algún momento podemos hacer un partidito entre gente de los juegos de mesa, ¿no? Sí, me copa. Me encanta. Ah, ahí está. Me encanta la idea. Me copa. Alquilamos una canchita y hacemos un partido entre gente de los juegos de mesa. Sí, acá tenemos... Somos muchos, así que 10 podemos juntar. Sí, me encanta. Sí, acá ya tenemos casi un equipo, mirá.
Nos sumamos a Nico, somos 4. Dale, yo juego con ustedes, me copa. Claro, vienen de futsal esto. Claro, obvio, me tengo que acoplar a los buenos. En el encuentro nacional ahí en San Luis sale, alquilamos una canchita y sale un partidito, ojo, vamos a no es mala, no es mala. Bueno, chicos, les agradezco, gracias por el tiempo y nada, nos estamos hablando. Gracias por todo lo que hacen. Gracias a vos, Leo. Gracias a vos, Leo. Abrazo grande. Abrazo. Nos vemos. Sigámosle metiendo fichas a tu vida. Escucha Modo Juego. Modo Juego. Siempre una casilla por delante. Y me hago esta pausa para agradecerle a Daniel de @desenchufadosgames que me ha dado el Colorum, su nuevo juego que ha sacado a la venta, un juego para chicos, un juego en el cual vas a tener que tener velocidad visual y con las manos para poder ordenar la ficha de colores en el mismo sentido y la misma manera en que te lo muestran las tarjetas. La verdad, un muy lindo juego que ha sacado, ideal para el Día del Niño, ideal para chicos. Lo he jugado con la hija de mi novia que tiene 5 y ella jugó con mi hermana que tiene más años y la verdad se divirtieron todos. Lo pueden estar viendo en Instagram de Modo Juego. La verdad que el juego funciona y está muy bueno. Una buena opción para tener Colorum de Desenchufados Games. Y también le quiero agradecer por haberme dado el Paradox, un juego de A2, un abstracto que lo jugamos con mi novia, nos encantó. Un juego que vas a tener que formar 4 líneas para poder ganar. Juegos abstractos que nos encanta jugar con mi novia. Así que gracias Dani de Desenchufados. Y ojalá pronto podamos estar subiendo juegos de A2 como subo los solitarios en YouTube, por si quieren ver, hay muchos. He subido Memoria de Julio Verne, de Multiverso y de mi amigo Germán Kigel. He subido Amenaza Gigante, Rabbids and Robots de Top Toys. Subí Día de Playa, Lunes. Bueno, hay una parva de juegos en solitario que te muestro cómo se juegan en el canal de YouTube. Esperemos que pronto podamos subir con mi novia juegos también de A2 para que puedas ver cómo se juega y si te gusta. No les robo más tiempo, seguimos con el podcast número 39 de Modo Juego, ahora con la entrevista a las chicas de Tejiendo Redes. Me llamo Agustín Circa y básicamente soy el diseñador y el ilustrador de Héroes y Dados. A mí me sorprendió cuando vi la primera vez que Joel me mostró cómo quedó la caja. Fue como wow, un sueño. O sea, hace tanto tiempo que me lo imaginaba, que lo quería tener en la colección con mis otros juegos. Y nada, siempre lo tuve en papel fotocopiado. Y continuamos en este podcast de Modo Juego. Y del otro lado la tengo a Nati y a Cami, que son socias de Tejiendo Redes, que las descubrí a través de un post que hicieron sobre juegos de mesa y me interesó mucho y vamos a hablar un poquito de eso, pero primero las voy a saludar. Hola Nati, hola Cami, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Acá contentas de poder compartir este espacio. Hola Leo, gracias por invitarnos. Me alegro. Primero quiero saber dónde está cada una. Bueno, yo ahora estoy acá visitando Buenos Aires porque vivo en las sierras de Córdoba, así que hospedada en la casa de mis padres porque ya nuestro hogar está allá. Y acá muy cerquita también de nuestro espacio que tenemos con Cami en el barrio de Villa Bosch, en 3 de febrero, que es Semillita Juego Espontáneo, que es donde aplicamos toda la teoría que en Tejiendo Redes compartimos con las familias de los niños y niñas. Bueno, y yo estoy acá en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires. Soy siempre toda mi vida de Martín Coronado. Pero bueno, ya hace unos años viviendo en Ciudad Jardín, un barrio que a mí siempre me gustó y bueno, tuve la posibilidad de vivir. No soy de querer irme a otro lado, me cuesta mucho. Yo soy más de tener las raíces acá y quedarme acá, cerquita de todo. Pero bueno, eso. Bien, como dije al principio, yo
Las contacté, las conocí a través de un post que hacían de juego de mesa para que los chicos estén fuera de la pantalla o intenten estar fuera de la pantalla a través de @tejiendoredes. Me dijiste que tienen 2 proyectos. Brevemente, antes de entrar en lo que el tema que queremos, es de qué va cada uno de los proyectos que tienen. Bueno, Semillita es un proyecto que va a cumplir 10 años ahora en octubre. Surge en un espacio de yoga en Villa Bosch, espacio Semilla Yoga, con un grupo de madres que estaban buscando en ese momento y con un contexto totalmente distinto al que vivimos hoy en día, un espacio para sus hijos y sus hijas en donde puedan jugar, en donde no haya consignas dirigidas como si sucedía en el jardín. Esa fue como la máxima que pidieron. Y bueno, y en ese momento yo tenía 22 años, creo, por ahí. Estaba estudiando el profesorado a nivel inicial y bueno, entre 3 que fuimos entrevistadas me eligen para coordinar este espacio y propusimos que sea una prueba piloto de 2 meses. En ese momento Semillita empezó siendo una propuesta de juego libre 2 veces a la semana, 2 horas. Y obviamente otra de las propuestas era que los chicos se pudiesen quedar en el espacio sin estar obligándolos, sin llorar, sin angustia, sin esa separación desgarradora que a veces surge en algunas instituciones. Y bueno, y de ahí también surge para nosotras, que lo fuimos construyendo cuando empezamos a trabajar juntas, esto del proceso de conquista, que bueno, quizás en otra oportunidad podemos hablar. Y el trabajo continuo con las familias y con la comunidad es lo que hace que surja Tejiendo Redes de una manera más contundente. Sí, hoy por hoy Semillita está con niños y niñas de entre 1 y 5 años, porque sí empezó a haber una comunidad de familias que comenzó a elegir retrasar la escolaridad lo más que se pueda y el ingreso a las instituciones. Entonces, bueno, de este Semillita que te cuenta Cami, han habido muchos cambios, pero lo que en relación a los horarios y a la cantidad de días, pero bueno, lo que siempre se mantiene es esta mirada con las infancias de respetar, de promover su juego, y de que no seamos los adultos los que estamos constantemente proponiendo y diciendo lo que hay que hacer y lo que hay que aprender, sino que estemos más disponibles para poder ver y recibir lo que cada niño y cada niña trae y ayudarlos, digamos, guiarlos en ese despliegue, de conectar ahí con lo propio y con el propio deseo, que eso no se pierda. Por eso cuando nos invitaste a hablar de esto y cuando vimos como también la temática que vos abordabas desde los juegos de mesa y qué sé yo, y surgió este posteo, nos pareció súper importante y bueno, esta conexión con las pantallas que hoy vienen como a tapar un poco esto, ¿no? Bien, ¿y ambas instituciones dónde están? Semillita Juego Espontáneo está en el barrio de Villa Bosch, en 3 de febrero, en zona oeste. Y Tejiendo Redes es virtual, así que estamos en todos lados, hacemos acompañamientos a familias, nos manejamos bastante con la virtualidad, así que bueno, en todos lados. Hemos hecho acompañamientos hasta personas de otros países, así que en todos lados, diría. Bien, y de ahí, de Semillita, surge Tejiendo Redes. Claro, buscando ahí un poco las familias, buscando un poco de contención en, bueno, esto, ¿qué es esto de la crianza respetuosa? Que a nosotros nos cuesta mucho nombrarla como crianza respetuosa, porque en un punto también se siente como un modelo, como un mandato, como una moda, pero ahí es donde las familias empiezan como, bueno, ¿cómo se hace esto, no? Como, tipo, ¿de dónde partimos? Y bueno, empezamos a compartir con las familias la información que nosotras traíamos. Y bueno, eso se fue expandiendo y en un punto empezamos a compartirlo con familias que por ahí no podían acceder o que elegían institucionalizar a sus hijos, pero necesitaban ese acompañamiento o llegar a esa información no solo a través de las redes sociales, de una forma así como medio a través de tips, ¿viste? Y soluciones rápidas, sino más como un espacio de escucha, de rondas de crianza, de talleres para las familias. Y ahí surge Tejiendo Redes como con más fuerza, y bueno, ya se abrió más allá de la comunidad de Semillita, digamos. Bien, ¿cómo es la vinculación con el POTS de los juegos de mesa? ¿Cómo
llegan a vincularse o a integrar los juegos de mesa. ¿Y por qué? Ahí ese post surge un poco, digamos, en la cotidianidad de las redes sociales. De la realidad del detrás de escena es que yo me fracturo viviendo en Córdoba, en el medio del monte, recientemente mudada, y tengo 3 hijos. Y bueno, obviamente que un poco también lo que nosotros tratamos de transmitir en Tejiendo Redes y también en Semillita, pero bueno, en lo que nos importa mucho en la red social es transmitir que toda esta mirada que tenemos no sea un mandato, algo que nos genere culpa, sobre todo a las mujeres, pero a nadie que esté criando, ¿viste? Como esos modelos a los que uno tiene que llegar, que es un poco lo que sentimos que a veces pasa en las redes sociales. Y transmitir esto que a todos nos cuesta, que la crianza es un desafío y que hoy las pantallas y el juego libre, que se le pone este nombre, es un nuevo desafío que tenemos las personas que criamos. Así que, aunque nos cuesta un poco es imposible no contar un poco también nuestras propias realidades. Así que veníamos tocando la temática de juego libre, que después por ahí podemos profundizar un poco en por qué le agregamos el juego libre como si fuera algo que nunca existió, pero en realidad existió siempre el juego libre. Hoy hay que nombrarlo nada más. Y bueno, y surge como yo tiro una cajita de preguntas, como denme ideas, porque hay un punto en el que a mí también se me acaban las ideas y que más allá de que proponemos que el adulto y las personas adultas estemos observando, acompañando el juego libre y que los niños pueden aburrirse, que no está mal, como mamá, como papás, a veces es agotador, ¿no? También estar sosteniendo eso en el medio de una vorágine laboral, de una enfermedad, de un accidente o de lo que sea. Ponemos la cajita de preguntas y explota, la verdad, para lo que el contenido que nosotros generamos, y fueron muchos comentarios y nos pareció súper copado, ¿viste? Porque como generalmente trabajamos con infancias más pequeñas, por ahí se retrasa, o sea, no aparece mucho el juego de mesa. Y si bien no, como decía Cami, no es que hacemos propuestas guiadas constantemente, no es que planteamos, no, mamá, papá no se puede sentar a jugar con sus hijos, o no puede haber un adulto que proponga, no sé, la típica por ahí que uno se imagina, un profe de educación física armando un juego para que los pibes jueguen, sino que es también poder generar los espacios que hoy las infancias necesitan, pues están muy abrumados con todo el estímulo que viene de afuera. Así que bueno, un poco surge a raíz de eso y copó un montón, y hoy siento que hay un montón de juegos de mesa que obviamente los clásicos a mí me gustan un montón, pero hay un montón de propuestas que están buenas y también nos pareció súper importante esto. ¿Qué pasa con viste que a veces siento yo que está como muy presente esto, ¿no? Como la estimulación constante. Y un poco lo que trajimos también en el posteo es, a veces los juegos de mesa son solo para jugar y divertirse y pasar un buen momento. O sea, no estemos ahí los adultos también en el juego de mesa tratando de que haya un aprendizaje constante. Porque esto también se ve mucho en las infancias de forma temprana, ¿no? Y por eso algunas familias que vienen al espacio eligen retrasar la escolaridad en jardín. Porque desde muy tempranas edades se empieza a presentar contenido académico y se saca el juego del eje, y en una sala de 3, en una sala de 4, en una sala de 5, y me animo a decirte que también en un contexto de niños de 6, 7 años, el juego tiene que estar. Entonces, bueno, un poco también eso. Nos abrió un mundo que para nosotras por ahí no estábamos muy metidas, pero que nos pareció súper importante y divertido, aparte, para compartir mamás, papás, adultos y llegar ahí al mundo del niño. Cuando decís que los padres no juegan o no dan ese momento de ocio con los chicos en el juego de mesa, ¿qué puntualmente? No sé, se me ocurre ahora, pregunto, ¿no? Tengo un juego de Uno al Monte, que es el Uno, pero con gráfica de los montes, del fuego, de las quemas, de que... lo que voy están más pendientes de que aprendan qué es que se queme un bosque a jugar. ¿A eso me decís cuando no dejan que los chicos se diviertan? ¿O a qué te referís? Sí, como que un poco siempre está como... O eso de ganar, de querer ganar, no sé, capaz.
lo tiras para ese lado, de que No. el juego es No, más para el lado que decís. Por ahí, bueno, justamente con ese juego, por ahí es un contenido que está buenísimo y que... No, por eso, pero digo, capaz, para entender para dónde ibas. Eso, que por ahí a veces los adultos nos cuesta leer el mundo de las infancias, ¿no? Y hoy se siente mucho como esta necesidad de que el niño aprenda, que aprenda rápido, que se prepare para el futuro, tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que saber... Y nosotras tenemos la mirada de que todo eso llega, pero primero tiene que haber una base que en las infancias es el juego. Y es el juego libre, pero que le ponemos libre porque, o sea, tenemos que nombrarlo, porque si vos hoy te pones a mirar a los niños, están muchas horas conectados a la pantalla, muchas horas adentro de una institución, muchas horas con actividades extraescolares dirigidas, y entonces, chicos, tenemos que nombrar que existe el juego libre, que era algo que por ahí nosotros hacíamos naturalmente en otra época, y no por traer otra época como mejor en las infancias, porque realmente se han hecho muchos avances, obviamente, y eso siempre va avanzando en el reconocimiento de los derechos de las infancias y de cómo acompañar y demás, pero las infancias perdieron espacios públicos. Pensá que cuando nosotros éramos niños, creo que más o menos estamos los tres en las mismas edades, jugábamos en la calle, salíamos a jugar en la vereda, salíamos a la plaza, estábamos. Entonces, ahora las infancias no tienen esos espacios, entonces se pierden los espacios públicos, las infancias empiezan a estar adentro de la casa, las familias y el contexto también lleva a que por ahí tengan que estar más horas adentro de una institución, entonces no hay momento de juego. Y cuando por ahí aparece, y se empieza a transmitir esto, ¿no? Como que la sensación nuestra es esta, se empieza a transmitir que el aprendizaje tiene que llegar antes, que cuanto antes, viste que a todos nos ha pasado como ver que un niño maneja un celular siendo tan chiquito y decís, wow, qué locura cómo lo maneja, y como que la sensación nuestra es que esta necesidad del adulto de que el niño aprenda. Y en los juegos de mesa lo que nosotras proponemos mucho también es, bueno, no por nada, ¿no? Los juegos de mesa tienen unas recomendaciones de edad y demás, pero también que los adultos, ¿viste? Podamos entender en los juegos de mesa y en todos que el niño no hace cosas que por más que nosotros se lo querramos enseñar como ahora, hay todo un proceso que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? De la constitución de una persona desde su primera infancia. Y a nivel de desarrollo cerebral, que nosotros lo traemos siempre en todos los temas que tocamos, cuando se habla de los berrinches, entre comillas, cuando se habla de la conquista del espacio, de las adaptaciones a estar en un jardín o en distintos lugares sin mamá y sin papá, les pedimos a las infancias que hagan cosas sin tener la información de que su cerebro y su cuerpo no está preparado, ¿viste? Entonces, bueno, a veces el contenido importante también de ese post que surgió así un poco era como eso, veamos qué tipos de juegos de mesa y cómo lo podemos llevar a la práctica, tipo disfrutándolo hoy, que es un momento de juego. Pero bueno, para mí un súper recurso para poder conectar también con las infancias desde un lugar de disfrute también para el adulto, ¿viste? Porque a veces se me ve un volante estar jugando con los pibes a algo y el juego de mesa me parece un súper recurso en ese caso. Bien, y pregunta, ¿pudieron conseguir juegos de mesa para esas edades? ¿Es fácil? Yo tengo mi opinión, pero quiero verla de ustedes. No, en realidad el posteo fue como un poco más orientado, creo que arrancó a partir de los 4 años el juego de mesa. Si no mal no recuerdo ahora, el posteo fue como a partir de esa edad. O sea, en la previa, por lo menos nosotras no encontramos mucha... y por esto que te digo, no, las infancias tienen un desarrollo y tienen un nivel de concentración que si por ahí no lo respetamos, que esa a veces es lo que pasa en algunas instituciones, lleva a un desborde, ¿viste? Y después lleva toda una bola que, bueno, el niño no hace caso, el niño no se porta bien y en realidad somos los adultos los que estamos provocando un poco eso con la sobreexigencia. Así que no, nosotros más o menos a partir de los 4 años. Perfecto. Y entonces, ¿cuán importante es el juego en los chicos
y a partir de una edad temprana, digo. Bueno, es que para nosotras un poco lo que, obviamente que puede aparecer un juego de mesa y se puede acomodar las reglas, que era un poco también lo que nosotras proponíamos, ¿no? Acomodarlas en el posteo, acomodar un poco las reglas a las necesidades y a las edades de estas infancias, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años, de 4 años, no puede entender lo que es la espera de turnos, lo está recientemente construyendo, no puede estar tanto tiempo sentado y a veces hay juegos de mesa, vos nos dirás mejor, que requieren que estemos sentados y quietos y las infancias en sus primeros años de vida... No, hoy por hoy no te aguantan 15 segundos sin hacer nada. No, pero aparte... Y son más grandes, me pasa. Son más grandes, bueno. Se pelean por ser primeros, no pueden aguantar 15 segundos o 20 segundos a que otro haga una acción para después continuar él, o sea, entender cómo va la ronda. Bueno, pero yo creo que eso en edades más grandes hoy tiene que ver con lo que un poco íbamos a tocar también en este podcast, que es el tema del uso de las pantallas y de la sobreestimulación y de que los niños están acostumbrados a no aburrirse, ¿viste? O sea, si vos te pones a mirar la vida de un niño promedio, más o menos, para ponerlo en... habrá diferencias, obviamente, depende de cada situación y cada niño o niña. Tiene 8 horas en una escuela donde no hay huecos. La realidad es que no hay huecos porque los recreos son de 5 minutos, 10 con toda la furia. Después son todas actividades dirigidas. Ya ese niño vuelve a su casa a las 5 de la tarde, ponele a las 4, usa pantallas. ¿Qué tiempo? Se baña, come y capaz que tiene fútbol, vóley, no sé, lo que sea. ¿Y cuánto tiempo de su día le quedó libre para decir, bueno, estoy aburrido, tengo que esperar a que algo a construir eso? Entonces eso se está viendo también en esto que vos decís, en los juegos de mesa, y se ve en otros ámbitos también, la falta de tolerancia a la espera, que ya en ciertas edades debería estar construida, pero hasta los 4 años te diría que Cami acá te lo puede decir con más claridad, pero ni siquiera los huesos están listos para poder estar sentados tanto tiempo, y ni hablar del desarrollo cerebral de poder sostener tanto tiempo la atención. No obstante, nosotras siempre consideramos que los adultos podemos hacer adaptaciones, pero para nosotras en la primera infancia el juego es juego. Es juego sin que los adultos estemos diciendo, mirá, vení, poné acá, vamos a hacer esto. Que no quiere decir que después no tengamos esos momentos donde uno vincula con sus hijos y nosotras hablamos también mucho del placer nuestro para poder jugar, porque a veces los adultos, padres, sentimos como la obligación de que tenemos que jugar con nuestros hijos, y es válido. Hay quienes nos gusta más jugar y hay quienes les cuesta un poco más. Y nosotros hablamos siempre de ser sinceros con lo que sentimos y con lo que nos pasa, porque los niños y las niñas perciben también, no son, entienden. Entonces, como por ahí el juego de mesa sea un recurso, pero tenemos que buscar como muchas variantes y ser flexibles nosotros, ¿no? Como decir, bueno, este juego tiene estas reglas, pero acá, qué sé yo, por ahí simplemente el juego termine siendo una exploración, qué sé yo, no sé, encontrar la forma de... Y no está más ese proceso que tiene el nene o la nena para poder jugar. Sí, dejémoslo. Total, o de repente a mí hoy acá hablando con vos, se me ocurre que si le tengo que presentar un juego de mesa a un niño más pequeño de, no sé, qué sé yo, ponerle que vamos a ir a un memotest, que es lo más simple, o un dominó, los más clásicos, yo le ofrezco el material y veo qué me propone. Y veo qué se le ocurre y que lo explore, porque el explorarlo también es parte del juego. Y por ahí el pibe agarra el dominó y te hace cositas y después empieza a contar, y en eso hay un montón de exploración y de juego. Pero bueno, viste que los adultos como, bueno, no, tenemos que jugar así, porque obviamente, y darle el tiempo a que eso se construya. Bien, y entrando en lo que hablamos, o lo que me comentabas varias veces ahora durante el podcast, de la pantalla. ¿Cuán grande es el problema con los chicos? ¿Creció? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Se puede evitar? El tema de las pantallas es un tema complejísimo. O sea, sabemos en el contexto en el que estamos, y para nosotras siempre lo decimos desde que comenzamos. Podemos basarnos en un montón de teorías, en un montón de miradas, pero nunca podemos dejar de mirar el contexto sociocultural en el que estamos, ¿no?
Y obviamente que las pantallas están teniendo una preponderancia cada vez mayor en nuestras vidas. O sea, nosotros, adultos, lo usamos de manera constante para trabajar, para comunicarnos. Tiene un montón de beneficios, no vamos a decir que no. En un montón de cosas puede agilizar un montón de cuestiones laborales e inclusive esto, ¿no? La comunicación con amigos, familias, que los podemos tener lejos o estamos transitando diferentes situaciones. Bueno, agiliza, eso no hay que desmerecerlo, no hay que dejar de reconocerlo. Pero sí saber que las pantallas tienen un impacto en las niñeces muy grande y obviamente nosotras es algo que somos guardianas y defensoras del juego y que aparezca de manera constante en las niñeces. Y observamos mucho observamos. Nosotros si algo que nos caracteriza es observar a las niñeces, cómo se vinculan, cómo juegan, cómo se mueven, cómo se desarrollan, ¿no? Y fuimos notando obviamente en el transcurso de todos estos años el impacto que va teniendo en las pantallas sobre el juego. O sea, justamente la pantalla lo que genera es esto, la inmediatez, el querer tener todo ya, el entretenerte, ¿no? No dar lugar a la frustración. Para nosotras la frustración y el aburrimiento, cuando es algo genuino, ¿no? Parte del desarrollo, no es algo negativo. Es necesario que aparezca para que ocurra justamente la creatividad e imaginación. Entonces, hoy en día se está diciendo ya ni siquiera, en un momento hace el año pasado o el anteaño, decían, bueno, a partir de los 2 años, pantalla 1 hora al día o media hora al día, no me acuerdo muy bien. Hoy hay un montón de profesionales que están alertando que el uso de pantalla tiene que ser cada vez a más grande edad, ¿no? Y mucho menos tiempo. Y bueno, obviamente esto, el poder acompañar el uso de la pantalla. Reconocemos y sabemos, porque nosotras somos madres, trabajamos, que a veces es muy difícil poder estar maternando, acompañando a nuestros hijos y a su vez trabajando, ¿no? Entonces ahí a lo que recurrimos justamente es a la pantalla porque es un recurso que en lo inmediato nos puede solucionar el momento que tenemos. Pero realmente está teniendo un impacto grande que es esto, la poca exploración, la poca creatividad, el lenguaje, ¿no? Que se va desarrollando cada vez más lento. Entonces hay todo un contexto sociocultural bastante complejo que acá, lo que siempre decimos, acá no vamos a estar responsabilizando, sino tomando conciencia del uso que damos, cómo lo hacemos, en qué momento, qué ofrecemos, ¿no? También para mirar, porque no es lo mismo poner YouTube que poner quizás una serie de Netflix que dura 7 minutos. Y además también lo que genera el uso de la pantalla, además de la frustración, del aburrimiento, ¿no? Que no aparece, o que sí aparece más rápido, esto se apaga la pantalla, bueno, no sé qué hacer, bueno, me aburro, ¿no? Y como que inmediatamente nosotros tenemos que responder a eso. Entonces, bueno, hay que hacer como una lectura importante. No, justo te iba a preguntar, Sí. perdón que te interrumpas. No, digo, ¿es más responsabilidad del adulto de darle el celular al nene o del nene de querer el celular y estar estimulado por la pantalla? Nosotras nunca vamos a decir que la responsabilidad es del niño. No, me imagino que no, pero digo, el adulto también tiene que ahí poder decir que no. El tema es también lo que vos decís. Al estar uno trabajando, teniendo que hacer la comida, que con 20 millones de cosas, hoy por hoy al adulto se le hace más fácil darle al nene el celular para que esté un rato tranquilo y no buscar una alternativa. Que creo que también es lo que ustedes plantean Exacto. en su trabajo. Claro, sí, porque a ver, acompañar el juego libre o acompañar el juego, ¿no? No es algo sencillo, o sea, requiere de tu tiempo, requiere de tu disponibilidad, requiere de la presencia, porque cuando nosotros hablamos también de juego libre, en realidad es esto, es estar acompañando a los niños y las niñas en su juego. No tiene que ver necesariamente con el jugar, que obviamente puede aparecer la necesidad o la intención de querer compartir ese juego y ser partícipe, ¿no? Pero obviamente que requiere tiempo. Y a veces ese tiempo no lo tenemos, pero también
ahí hay como que tenemos que hacer una lectura propia, ¿no? De qué momentos generamos para que aparezca ese juego, para que aparezca el aire libre. O sea, estamos teniendo niñeces que están mucho tiempo encerrados, ya sea en casa, ya sea en las instituciones. Las instituciones tampoco tienen la posibilidad y flexibilidad del contacto con el aire libre, con la naturaleza, con el estar ahí, con el explorar. Estamos cada vez más encerrados y eso tampoco es beneficioso para que un niño o una niña pueda desarrollarse. Y tiene que ver con esto, ¿no? También cuando nosotras hablamos desde este lugar que a veces es difícil de comprenderlo, son las bases que se sientan. El poder explorar, el poder jugar, el poder socializar con un otro es lo principal en estas primeras edades, el poder reconocerse. Y después todo lo demás llega, y literal llega. O sea, llega el momento de poder sentarse y disfrutar de un juego de mesa, llega el momento de leer, llega el momento de escribir. O sea, de eso no estamos completamente seguras y no tenemos duda. Pero sí, hoy hay una alarma para nosotras y no decimos 0 pantallas, no, porque sabemos que en algunos casos realmente es complejo, porque si no tenés una red de una comunidad, una tribu que te pueda acompañar y sostener en la crianza, también es difícil, ¿no? Pero sí está ahí la alarma. O sea, si no le prestamos atención, ya estamos viendo un poco las consecuencias en los más grandes. Bueno, tenemos que estar atentos, porque al fin y al cabo somos nosotros los responsables en acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? No son ellos responsables del uso que le dan, obviamente. ¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, esto, Leo, esto que decías vos, la falta de atención, el retraso en el lenguaje, muchos desbordes emocionales que van más allá por ahí, ¿no? De los procesos internos o a nivel de desarrollo cerebral que hace un niño cuando se habla de un berrinche, ¿viste? No, un niño que se desconecta, que se lo desconecta de la pantalla, por ahí entra también en un estado de alerta, porque todo lo que estuvo recibiendo es como información que fue al cerebro y que hizo su laburo. Entonces, cuando se lo desconecta de ahí, aparecen muchos desbordes. Entonces, es como una rueda, ¿viste? Como que lo que no se va regulando con la presencia del adulto de poner límites, de poner encuadres, de decir, bueno, esta cantidad de tiempo, de después poner el cuerpo para cuando se hace el corte del uso de la tecnología, aparecen unos desbordes que obviamente que los adultos nos asustan, nos preocupan, nos desregulan a nosotros también, porque cuando tu hijo se enoja y hace una escena, también es algo desregulador para el adulto, porque hay que estar, hay que contener, hay que sostener y a veces no podemos. Entonces se empieza a generar toda una bola en donde después, bueno, se la dejo un rato más, y todo empieza a expandirse, digamos, en un drama. Bueno, el aburrimiento como algo negativo, la falta de creatividad, no saber qué hacer, que esto repercute después en el aprendizaje, porque todos sabemos que está buenísimo aprender, pero que si aprendemos de memoria, eso no queda, o sea, no le queda a nadie. La falta de conexión con su propio deseo, con saber, bueno, qué quiero hacer, básicamente, bueno, signos de apatía en infancias de todas las edades, de no querer socializar, de estar apagados, básicamente, de no encontrar eso, el disfrute en el juego, de no saber a qué jugar, porque básicamente lo que pasa es que delegan las funciones creativas en la pantalla, entonces se pierde la imaginación. Falta de habilidades sociales. Y por lo que deduzco también, entonces, el aburrimiento forma parte también del aprendizaje. Por supuesto. Dejar que el chico se aburra un poco. No es malo. Sí, lo que pasa es que no es malo, no menos en este contexto, en el contexto que hoy criamos de todos los estímulos que tiene un niño, ¿viste? No es como, a ver, yo no recuerdo en mi infancia el aburrimiento como algo grave, ¿entendés? O sea, y pasábamos muchas horas sin saber qué hacer. Y de hecho, nosotros siempre proponemos, hagan la prueba. Sacale a tu hijo la tecnología, se va a enojar si uno ya viene con muchas, porque siempre se puede ir hacia atrás, ¿no? Por ahí nos fuimos de mambo, yo siempre digo, yo empecé a criar muy chica hace 12 años y las pantallas eran como recién arrancaban, así como los teléfonos y qué sé yo. Y yo accedí a un montón de cosas,
Y después tuve que ir para atrás y fue como una detox para el pibe, ¿entendés? Pero de repente como el primer tiempo era como, bueno, un desborde, ¿verdad? Y de repente es como sostener ese rato de angustia, de desborde, de enojo, de qué sé yo. Y de repente aparece la creatividad y los encontrás haciendo cosas que obviamente son re incómodas para nosotros. Porque el pibe te da vuelta a la casa, empieza a armar, empieza a construir, hay desorden. Total. Pero bueno, es esto, es los resultados negativos y también relacionados al aprendizaje van a aparecer después, en esto que vos decías, falta de atención, falta de posibilidades de interactuar, de socialización, dificultades para afrontar las frustraciones. Entonces esa regulación que no puede llegar desde mí mismo cuando ya tengo 5 o 6 años, o más adelante también, porque se ve también en niños más grandes, es porque siempre estuve mirando no siempre, pero porque hubo mucho contenido de pantalla más todo lo que hoy esto nos pide la sociedad, más horas de escuela, porque tenemos que salir a trabajar, menos tiempo nosotros los adultos, menos tiempo libre los niños. Bueno, empieza a verse en dificultad para gestionar las emociones, para regularse, y nosotros no estamos metiéndonos de lleno en todo lo que genera a nivel dificultades en el sueño, desarrollo cerebral, bueno, todo lo que tiene que ver más específico, más científico, no nos estamos metiendo ahí. Y tampoco nos estamos metiendo en edades más grandes, o no tanto, porque yo he visto niños de 6 años con celulares, en todo lo que tiene que ver con acceso libre a contenidos, acceso a redes sociales, ¿no? Yo siempre, cuando tengo que dar ese ejemplo por ahí y me preguntan a partir de cuándo, bueno, hoy ya hay recomendaciones, ¿no? De a partir de cuándo, y siempre lo máximo que lo podamos retrasar los dispositivos como el celular y demás, mejor. Pero no es que proponemos pantalla cero, ¿no? Porque sabemos que es parte de la sociedad en la que vivimos hoy y no la vamos a negar. Pero sí enseñarles a los pibes ese recorrido, y desde niños muy pequeños. La primera infancia, bueno, yo creo que hasta los 2 años, si uno lo puede evitarlo por completo. Quizás aparecen las videollamadas y eso está bueno, o media horita de ver un videíto, pero si lo podemos evitar, buenísimo. A veces pasa que hay hermanos y no se puede, el contenido aparece, pero es como que vos siempre lo llevamos a, bueno, ¿cómo hacemos para que un niño aprenda a moverse solo, no sé, en la calle? No lo hace desde el primer momento, no va solo a la plaza a los 6 años, no agarra un auto y sale manejando, ¿viste? O sea, todo lleva un proceso que sabemos que eso va a venir, sabemos que un día nuestro hijo va a salir, quizás hoy se extendió un poco más las edades por la inseguridad, por el ritmo que tenemos, pero le enseñamos a moverse en ese medio digital, le enseñamos porque realmente es como darle un auto, o sea, lo subís, le das un celular y si el niño tiene acceso a todo, es un peligro. Entonces, sin tanto meternos en eso, los riesgos de las pantallas durante mucho tiempo en edades tempranas es peligroso, y se están viendo los casos y es preocupante, ¿viste? Pero bueno, yo creo que estamos también en un momento de bastante conciencia, como esto, son cosas que nos van abrumando también a los adultos, y que nosotros mismos no podemos regular el consumo de pantallas. Entonces y hoy lo usamos para todo. Claro, eso iba, digo, si no arrancamos por nosotros a regularlo o a dar el ejemplo, imposible los chicos lo puedan seguir. Sí. Totalmente, pero también, sí, Cami, perdón. No, y además esto, ¿no? Cuando hablamos de regularlo, a veces son cuestiones mínimas. Estar sentados en la mesa y dejar un celular a un costado y no tenerlo adelante de la mesa. Saber en qué momento poder cortar y dejar de responder mensajes. O sea, si no respondemos un mensaje durante 1 hora, si es una emergencia nos van a estar llamando, y si no es una emergencia puede esperar el mensaje. Pero es como muy llamativo esto de que el celular empieza a ser parte de nuestro cuerpo, ¿no? Como una extensión más. Claro. Lo necesitamos ahí, necesitamos... Y es como que necesitamos también, en parte, tener el control, ¿no? De qué está pasando en las redes, de no perdernos lo último que sucede.
Es increíble cómo las noticias vuelan en 2 segundos, y si por ahí demoraste un poquito, te enteraste 1 hora más tarde y ya te enteraste tarde. Entonces, es importante ser conscientes del uso que tenemos nosotros para poder transmitirlo también a nuestros hijos y nuestras hijas, porque realmente cuando somos conscientes de que empiezan a tener ese uso y podemos observar qué es lo que pasa cuando usan y cuando les decimos, bueno, ya está, se terminó, realmente las reacciones son notables. ¿No? El enojo suele aparecer, el aburrimiento suele aparecer, y lo que hay que tener, sobre todo, como en cualquier situación de la crianza y todo lo vinculado a las niñeces, es la convicción, ¿no? La convicción de, bueno, lo voy a ofrecer, sé lo que lo estoy ofreciendo y lo voy a ofrecer por determinado tiempo. Y cuando digo determinado tiempo, es determinado tiempo. Y poder poner ahí el corte, decir, bueno, ya está, y sostener lo que venga después, ¿no? O sea, ser conscientes de todo ese proceso que lleva el acompañar el uso de las pantallas, que no es esto, lo que dijo Nati, para mí ahí es clarísimo, es como subirse un auto. ¿Lo dejaríamos subir un auto? No. No. Nada, y ahí los juegos de mesa para mí con niños más grandes son un re recurso, porque a veces los adultos nos perdemos también en la tecnología o a veces hasta en el propio jueguito del celular, ¿viste? Y los pibes se reenganchan con el juego de mesa. Total. Se reenganchan, y si lo tienen ahí a mano, hoy yo te estoy hablando ya de niños, de mis hijos 6, 9 y 12 años, pero lo usan, pero tenemos que primero usarlo nosotros. No nos queda otra, ¿viste? Porque le queremos decir a los pibes, bueno, andá, jueguen un juego de mesa, y vos estás con el celular. Claro. No, pero desde donde lo ven ustedes, ¿es como un bicho raro el juego de mesa o está incorporado? No, es un bicho raro, sí. Es como el libro un poco. Lo mismo que el libro, la lectura. O sea, depende en dónde te muevas y la familia que estés acompañando, con la que estés compartiendo. Y es un poco complicado. Es medio raro que aparezca el juego de mesa. Por ahí en los más chiquitos es verdad que aparece más esto, el memotest, ¿no? Pero después es raro que alguien en edades más grandes, cuando hay que hacer un regalo, piense en un juego de mesa. Es rarísimo. Claro. Yo, por lo menos, en todo lo que es mi entorno, desconozco que alguien regale un juego de mesa. Sí, es verdad, no lo había pensado así como... El juego de mesa para mí, ¿sabes cuándo aparece mucho? En las vacaciones. Cuando te vas de vacaciones, ¿no? Ahí el juego de mesa, claro, sobre todo las cartas o algún juego de mesa chiquitito que podés meter en el bolsito, ahí aparece el juego de mesa. De hecho, en la playa vos ves gente jugando a las cartas. Sí. Que te pone, viste, a pesar del viento y todo, te pone la piedrita ahí arriba de la carta y sostiene el juego de mesa. Ahí es cuando uno logra quizás desconectarse de la vorágine en la que vivimos y conectar más con esto, con el otro. A veces no, hay familias y familias, por supuesto, y realidades distintas, pero es un momento en donde uno desconecta un poco de la vorágine, de la tecnología, y se dedica a conectarse en vivo con el entorno con el que está. Entonces reivindicamos el juego libre y los juegos de mesa. Totalmente. Por supuesto. Bien, y ustedes a raíz de esto, del juego libre o juego de mesa, y lo que plantean, ¿cómo lo llevan a cabo a través de ambos proyectos? Bueno, por un lado, desde lo que es de Semillita, es un trabajo, hoy está siendo un trabajo bastante minucioso, más que antes, porque hay mucha confusión, que es lo que hablamos un poco al principio, hay mucha confusión de lo que es el juego libre, ¿no? Se confunde fácilmente. Podemos encontrar como muchas personas hablando del juego libre, y el juego libre, en realidad, si vamos a lo estrictamente teórico, surge un poco con, a mí es una persona que me gusta mucho hablar, con Emmy Pickler, que fue una pediatra húngara que en su momento acompañó a niñeces en un contexto bastante complejo, y bueno, desde la observación y esto fue proponiendo el movimiento libre y el juego libre, ¿no? O sea, por eso tiene muchos años de historia. Y después, bueno, aparecieron otras teorías también,
Montessori, Waldorf, la educación viva hoy está también teniendo una presencia importante. Entonces, lo que hacemos nosotros en el espacio es ofrecer un espacio en donde obviamente no trabajamos con muchos chicos, trabajamos con grupos reducidos para esto, para poder tener la mirada atenta en las necesidades de cada niño o niña y poder acompañar sus procesos. Nosotros también la manera de acompañar el juego libre y el movimiento libre es conociendo de fisiología, sabiendo los procesos de desarrollo, no apurando procesos nunca, siempre respetando los tiempos propios de cada niño, cada niña, y desde la observación. Entonces ahí generamos un espacio con determinados materiales y juegos para que puedan ir desarrollando de manera autónoma. Tenemos mobiliario para el movimiento libre, que tenemos triángulos, rampas, cubos, curvas, escaladores, para que vayan probando, siempre desde el cuidado y encuadres bien claros para poder cuidar física y emocionalmente a cada uno, y acompañando desde ahí, ¿no? Con mucho respeto, con mucha observación. Para nosotras la observación es lo fundante, es lo principal y es nuestro eje, y hacia eso vamos siempre. Y después ir reconociendo en cada niña y cada niño cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. A veces sí, obviamente nuestra presencia necesita de una intervención más directa, sobre todo cuando hay conflictos y no lo pueden resolver, pero siempre desde este lugar que es la observación, con un espacio que lo que prime sea la armonía, sea el respeto, y que a veces es difícil para las familias el silencio también, ¿no? Porque el silencio también va generando esta posibilidad de explorar y que cada uno se pueda centrar en su juego y en su exploración. Bien, y de tejiendo dan talleres, vi que tenían un libro. Desde tejiendo, sí, empezamos a implementar esto, como te decía, primero rondas de crianza, espacios después de encuentro. Rondas de crianza me refiero a mamás, papás, abuelos, tíos que se quieren ahí involucrar en la crianza de ese niño, niña. Y bueno, hacemos encuentros, a veces vienen profesionales que vienen también a acompañar y a hacer sus aportes de algún tema específico. A veces los damos nosotras. Hemos hecho talleres de alimentación, hemos hecho los nuestros, los que hacemos nosotras, tiene que ver con cómo acompañar a las infancias, por ejemplo, en los encuadres, que a nosotros nos gusta llamarlo así, los límites, ¿no? Esto, que no se pierdan estos bordes y este rol del adulto tan importante, cómo acompañar todos estos procesos de desarrollo donde los adultos tenemos que poner los encuadres, los niños por ahí se desbordan, comprender por qué se desbordan y demás. Tenemos un taller muy importante que lo damos también en una diplomatura de crianza fisiológica que tiene que ver con los procesos de adaptación, como se le dicen a los jardines o a nuevos cuidadores, que nosotros llamamos procesos de conquista. Y bueno, también empezamos a ofrecer, porque el nivel de atención también baja en los adultos, ¿viste? No somos solo, no es solo en los niños que se ve, las pantallas también generan esto en los adultos. Entonces empezamos como a bajar esa información también en lo que nosotros llamamos guías escritas, digitales. Bueno, para hacer contacto con esa información de una forma más concreta, más simple. Y bueno, y después las asesorías, los encuentros uno a uno que les decimos nosotros para cuando, bueno, hay alguna situación específica que, no sé, no está queriendo entrar al jardín, llora, estoy acompañándolo a dejar los pañales y no sé cómo hacer. Bueno, cualquier así situación específica, acompañamos en un encuentro virtual de charla y de sostén. Perfecto. Digamos, no es de nosotros te decimos lo que hay que hacer, de un sostén y de un espacio de acompañamiento, porque en nuestra mirada, algo que también se perdió y que siempre se van haciendo movimientos igual sociales para recuperarlo, es que no podemos criar en soledad, ¿viste? Como que esto de la pérdida de espacios públicos también hizo que criemos encerrados en casa. Y la realidad es que necesitamos de un montón de gente para poder criar. Los acuerdos con las pantallas, los juegos de mesa también tienen que aparecer en las casas de los abuelos y las abuelas, y de los tíos y de las tías, y de los amiguitos. Yo soy muy partidaria de eso. Invito a los amiguitos de mi hijo a casa y yo hago acuerdos con las mamás.
y estuvieron mucho con el celu, ¿por qué no jugamos más un juego de mesa? Y nos vamos compartiendo porque tiene que ver un poco con eso, con hacer comunidad para cuidar a los niños y a los niños entre todos. Porque como dice la frase, para criar un niño se necesita una tribu entera. Sí, que estén todos en la misma para poder criarlo de la misma manera, porque si no es imposible. Total. ¿Dónde los podemos encontrar? Nuestras redes son tejiendo_redes y semillita, corregime Cami si lo digo mal, semillita_juego espontáneo es la red de nuestro espacio físico. Perfecto. Para venir a jugar. Excelente todo. Bueno, chicas, les quiero agradecer por este tiempo, podido comunicar lo que hacen y lo que está pasando con los chicos, las pantallas y toda la vorágine del día a día. Así que realmente les quiero agradecer. Gracias, Leo. Gracias a vos. Muchas gracias a vos, Leo. A vos por convocarnos y por sumarte ahí al posteo y compartir ahí nuestra info también. Y bueno, ya estaremos ahí compartiendo también lo tuyo, que nos pareció súper interesante y autóctono y argentino, así que está buenísimo también eso. Y es información que tiene que circular, ¿viste? Yo me sorprendí de eso, de la gente, mucha me dijo, subí la información de los juegos de mesa porque no sé dónde buscar. Me pareció súper loco, que era lo que vos decías antes, así que los juegos de mesa son como un bicho raro hoy, pero hay gente que le interesa y está bueno expandirlo y compartirlo. Perfecto, chicas, bueno, les agradezco y estamos obviamente hablando y viéndonos, charlando en otra oportunidad, obviamente. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Chau, chau. Chau. Chao. Soy Roberto Fraga y estoy escuchando Modo Juegos. Y llegamos al final de Modo Juego, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les digo, gracias por los mensajes, gracias por estar del otro lado. Sugerencias, críticas constructivas, todo es bienvenido. Notas que quieren que hagamos, se les ocurre algo, mándenlo, que nos viene bien para hacer cosas nuevas. La verdad, todo es bienvenido y siempre gracias por la buena onda, los buenos tratos y los buenos comentarios que recibo. De todo corazón, lo hacemos con amor hacia los juegos de mesa. Síganos en las redes sociales, en Instagram, YouTube, en TikTok y en las diferentes plataformas digitales para escuchar el podcast. Nos estamos encontrando en el número 40 y, como siempre les digo, hasta que nos veamos, sigamos en Modo Juego.